Hola hermanos, buenas tardes. Damos gracias al Señor que podemos exponernos a la palabra de nuestro Dios y durante este tiempo hemos estado viendo este tema de la teología sistemática y la semana pasada estuvimos viendo algunos principios acerca de la escritura. Este libro que es el fundamento sobre el cual nuestra fe se fortalece, nuestra fe eh, eh, por medio de ella nosotros conocemos el objeto de nuestra fe, que viene a ser nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y estuvimos viendo estos principios de las Escrituras. La semana pasada estuvimos viendo la inspiración, la inerrancia, la infabilidad, la claridad de las Escrituras. Y este domingo vamos a ver acerca de la necesidad de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras. Y quiero compartirles un texto que está aquí en el libro de Romanos, aquí en el capítulo 1, del versículo 18 hasta el versículo 22. Cuando Pablo comenzó a enseñarles el Evangelio aquí a la gente a la cual le estaba escribiendo esta carta, a la iglesia allí que estaba en Roma, le empezó a mostrar el Evangelio desde un punto de vista desde el origen, de por qué el hombre se encuentra en la situación que se encuentra. Y aquí en este texto dice en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice aquí que se hicieron necios. Entonces, aquí en este texto con el cual Pablo está comenzando esta carta de Romanos, le está mostrando a los hombres que cuando el ser humano abandona esta palabra, este consejo de Dios, la única tendencia que el hombre va a tener va a ser a desviarse, va a ser a corromperse más todavía de lo que está. Y nosotros vemos cómo también en este texto de todo este capítulo el hombre finalmente termina siendo entregado a los juicios de Dios. Dice que Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. También dice aquí en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 también dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, lo único que nosotros tenemos en medio de este mundo para encauzar la mente del hombre, nuestros corazones, es en la palabra de nuestro Dios. Y por eso que nosotros en esta teología sistemática, en este estudio que estamos haciendo, estamos enfocándonos en estos principios de las escrituras, que son tan fundamentales para nuestra fe, para nuestra creencia, en quién vamos a depositar nuestra esperanza. Lo que vimos la vez pasada, que la escritura es de inspiración. El primer principio que vimos, que es de inspiración divina, como dice allí en Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y también allí en 2 de Pedro estaba diciendo en el versículo 20 y 21, dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, Él se encargó
que su palabra, que su consejo, que su sabiduría descienda y llegue a nuestras vidas. ¿Para qué? Para encauzar a su creación, para encauzar a sus criaturas. ¿Y él cómo lo hizo? No lo hizo, bueno, allí en el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El, la creación muestra la maravilla del Señor, muestra en esa multiforme, las múltiples formas que tiene esta creación. El Señor muestra todo su esplendor, toda su maravilla. Pero a través de la creación nosotros no llegamos a conocer a Dios. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? A través de la Escritura. Por eso que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y, y es útil, dice. Útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice aquí en ese texto. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo en este libro en este texto que yo les acabo de leer del libro de Romanos, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando el hombre en su soberbia, en su orgullo, deja a Dios, se cree sabio. Pero ¿qué es lo que el Señor declara? Declara que el hombre es necio. Como dice aquí en el texto aquí de Primera de Corintios 2, en el versículo 14 dice, pero el hombre natural, el hombre que está sin Dios, no puede conocer a Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han discernir espiritualmente. Toda esta palabra para el hombre natural es una locura, no las puede comprender. Por eso que el Señor tiene que hacer una obra sobrenatural en nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer a nuestro Dios? ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer y a entender que la palabra de Dios es inspiración divina? Que la palabra de nuestro Dios en esa inerrancia bíblica que está sin error, sin falla, es así. ¿Cómo es que nosotros llegamos a depositar nuestra confianza en esta palabra que es infalible, que es totalmente verdadera, que es clara, que ahora la podemos entender? ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Llegamos a ese punto porque el Señor en su gracia extiende su misericordia hacia nosotros y nos da de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a comprender lo que está escrito aquí. Es una obra sobrenatural. Es la obra de nuestro Dios. El Señor lo comienza a hacer. Y lo que quiero que veamos hoy día es acerca de la necesidad que nosotros tenemos de la Escritura, que es otro de los atributos que de nuestro Dios aquí en su palabra. Vemos que la Escritura es necesaria. La necesidad de la Escritura significa que la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. No hay otra forma de conocer la palabra de nuestro Dios, para conocer esta verdad que va a cambiar nuestras vidas, nuestros corazones. Dice, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. No es necesario saber que Dios existe o saber algo acerca del carácter de Dios y las leyes morales. Esto puede verse a partir de lo que llamamos la revelación general. Y cuando hablamos nosotros de la revelación general, estamos hablando de la creación de la naturaleza, según lo que estábamos viendo aquí en este texto aquí de Romanos 1,
que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres dicen no tienen excusa. También el Señor aquí dice también en Romanos 10, Pablo deja en claro que solamente podemos ser salvos si escuchamos las buenas noticias de Jesús, y que la buena noticia viene a través de la revelación especial de Dios que ahora hemos registrado en la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué forma se revela el Señor a este mundo, el Señor lo hace a través de estos dos canales. Uno es a través de la revelación general para toda su creación. Todas las personas pueden ver que lo que está delante de sus ojos es creación, que detrás de todos esos paisajes maravillosos que nosotros vemos, que a través de todas estas cosas que nos rodean, hay un diseñador, y ese diseñador es Dios. Pero también está este otro aspecto de la revelación especial, cuando Dios, a través de esta palabra escrita, viene y toca nuestros corazones a través del Evangelio, a través de conocer qué es lo que ha hecho el Señor para, para darse a conocer en nuestras vidas. Como dice aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El Señor, Él hace esta obra sobrenatural sobre nuestros corazones, como dice aquí en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, está diciendo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros tenemos una necesidad de conocer al Señor, a nuestro Dios, a través de las Escrituras. La Escritura es necesaria en un sentido primordial para que aprendamos el camino de la salvación, pero también es necesaria en un sentido secundario, porque regularmente necesitamos escuchar la palabra de Dios para conocerlo mejor, creer en Él, amarle más y ser convencido de nuestros pecados y tener un corazón estremecido. ¿Para qué cosa? Para alabar a nuestro Señor. Aquí, como le compartía la semana pasada, en el Salmo 1:2, el salmista está diciendo: bendito es el hombre cuyo deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que nosotros tenemos aquí en este libro, la necesidad que tenemos de Él. No solamente vamos a ser salvos y después ya no nos acordamos más de tener las Escrituras como nuestro fundamento. No, aquí, como dice el salmista, la ley de Jehová debe ser para nosotros un deleite, y en ella nosotros tenemos que estar siempre aprendiendo, siempre tenemos que estar conociendo más, meditando, como dice aquí, de día y de noche. También hay otro atributo más, que es el sexto atributo aquí de la Escritura. Dice la suficiencia de la Escritura. Vemos que la Escritura es suficiente. La suficiencia de la Escritura significa que la Escritura contenía todas las palabras de Dios, que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todas las palabras de Dios
que necesitamos para la salvación, para confiar plenamente en Él y obedecerle perfectamente. Si nosotros pensamos en esto, que el Señor en cada etapa de la historia de la redención le dio palabra a su pueblo de una forma gradual. Nosotros vemos que a Adán el Señor le dio una promesa, que a través de la simiente de la mujer iba a venir la redención. Vemos nosotros que a Abraham le dijo que él iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Y así se fue el Señor revelando de forma gradual acerca de esta palabra que a nosotros nos da esperanza de vida eterna. A David le dijo que él iba a tener una descendencia, un reinado eterno. Cuando llega el Evangelio, los hombres comienzan y llega el Señor Jesucristo como un pequeño bebé a este mundo. De a poco se empieza a abrir más y más la claridad con respecto a lo que iba a ser este Mesías. El Señor, a través de la historia, dice aquí, en cada etapa de la historia de la redención, ha dado, ¿no es cierto?, su palabra en forma gradual, y que ahora contiene todas las palabras de Dios que necesitamos nosotros para la salvación, para confiar plenamente en Él y obedecerle perfectamente. Aquí en 2 de Timoteo 3, versículos 16, 17, este texto que lo hemos leído bastante, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que el Señor persigue, en que nosotros conozcamos esta verdad, este consejo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos redarguidos, que nuestro corazón sea examinado, para que sea corregido, para que seamos instruidos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos nosotros que en ese proceso de que el hombre de Dios sea perfecto, lo vamos a lograr cuando estemos delante de Él, allá en el cielo, delante de su trono. En este tiempo, en la única perfección que podemos confiar es en la perfección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y esa es lo que el Señor quiere, que nosotros nos enfoquemos en ello, que meditemos de día y de noche en lo que hizo nuestro Señor, nuestro Salvador. Por tanto, si estás luchando con la santidad, con la satisfacción, si estás luchando en tu matrimonio, si estás luchando en el trabajo, si estás luchando en la crianza de los hijos, o simplemente con conocer y creer en Dios, aquí la pregunta sería para nosotros: ¿por qué no nos sumergimos diariamente en las Escrituras mejor? Y allí buscamos respuestas para nuestras inquietudes, para nuestras insatisfacciones, para nuestras tristezas. Ella es suficiente para todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así que ábrela y léela. Alaba a Dios por su palabra inspirada. Alaba a Dios por su palabra que es infalible. Alaba a Dios por su palabra que es tan clara para que la podamos entender. Alaba a Dios por esta palabra que es tan necesaria para nosotros. Y alaba a Dios
por esta palabra que es tan suficiente para nuestras vidas. Nosotros queremos honrar a nuestro Dios, queremos adorarlo. Y la semana pasada les leí este texto aquí de 1 Corintios 2, cuando Pablo se está dirigiendo aquí a la iglesia de Corinto. Y Pablo está diciendo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso que es tan importante que nosotros conozcamos estos principios que estamos aprendiendo aquí en este estudio, porque nuestra relación con Dios está fundada no en principios humanos, no en sabiduría de los hombres, no, está fundada sobre una iluminación cósmica que en algún momento nosotros tuvimos. Porque en este mundo esotérico en el cual nosotros también nos estamos moviendo y también quiere influenciarnos, los grandes gurús, ellos manifiestan una alegría o una satisfacción interior porque ellos en algún momento recibieron una iluminación que no sé de dónde salió, y por ello ellos se creen los grandes maestros de estos tiempos. Pero nosotros estamos fundados, como dice aquí Pablo, sobre la sabiduría de Dios, sobre el fundamento que es la palabra inerrante de Dios, que es el fundamento de esta inspiración divina, de esta infalibilidad bíblica, de esta claridad, de esta necesidad, de esta suficiencia que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a comprender esto. Los hombres, cuando se alejan de Dios, dice que cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, cuando está lejos de Dios, pierde la razón, pierde su capacidad intelectual, y lo estamos viendo lo que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad, donde las cosas que son tan naturales las convierten y las corrompen de una forma tan brutal que no deja de ser también este juicio que Dios ha entregado a este mundo, porque Dios dice que Dios los entregó a la inmundicia, los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a una mente reprobada. ¿Cómo es que el hombre finalmente termina llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno? Nos cuesta realmente, cuando tenemos luz en nuestro corazón, entender cómo los hombres están tan pero tan perdidos. Y por eso que en este tiempo que nosotros estamos viviendo es tan necesario más que nunca que conozcamos bien la palabra y la podamos dar a conocer, que la podamos predicar, no como decía Pablo, con sabiduría de hombre, sino con esa sabiduría que viene de lo alto, que es celestial y que cambia el corazón. Como dice aquí el apóstol Pablo allí en Romanos 16, en el Romanos 1 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Señor nos ayude a sumergirnos
y conocer su consejo, su palabra. ¿Para qué? Para que seamos de bendición en medio de este mundo, en medio de este mundo que está perdido, en medio de este mundo que está en un pozo y que está gritando hacia arriba salvación, que está gritando hacia arriba redención. ¿Y quiénes están arriba de ese pozo? ¿Quiénes son los que están mirando y que pueden ir y dar esperanza a esas personas? Son los hijos de Dios, son los que hemos recibido esta palabra de Dios. A que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a compartir esto que tenemos aquí, que es tan esperanzador para este mundo. A Él queremos honrarlo y darle gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.